Ciclo de conferencias en torno a la Natividad. Estamos entonces en nuestro tercer encuentro, que es la adoración de los magos. El Evangelio de Lucas nos dice que mientras se encontraban en Belén, por este censo que se había hecho en el mundo antiguo, en tiempos de César Augusto, cuando era gobernador de Siria Quirino, a María le llegó el tiempo de ser madre, y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Este es el dato que nos da el Evangelio de Lucas. Yo señalé entre paréntesis algunas palabras claves en griego porque voy a volver sobre estos términos, especialmente sobre albergue y pesebre, para que sepamos bien dónde nació exactamente el Salvador. Pero tenemos entonces esta escena de la familia santa. Para saber dónde nació, el dato que tenemos que tener en cuenta es que la ciudad de Belén, si bien era una ciudad pequeña, era una aldea que estaba a 8 kilómetros al sur, tenía antecedentes reales. Es decir, que estaba relacionada con David, era la ciudad de David. Era una ciudad que, al igual que Jerusalén, estaba sobre la cordillera de Judá, a unos 700 metros de altura. Sus murallas estaban destruidas desde la época de Babilonia, pero las casas eran más o menos como vemos aquí, ¿no? Como muchas casas de Palestina, la mayoría de las casas, es decir, de gente de clase media o media baja, que eran casas pequeñas, eran casas de dos ambientes. Voy a valerme del señalador aquí para mostrarles. Generalmente tenían una planta alta estas casas, a la cual se subía por una escalera, pero en la planta baja había dos habitaciones. En la imagen del medio vemos la entrada que nos da a la cocina y a la sala de estar, donde generalmente también se solía tirar una estera para dormir. Saben que era habitual esto de dormir en el piso y de comer en el piso, es decir, que no había mucho mobiliario en estas casas, y generalmente al lado de esa habitación de planta baja que solía servir de cocina o de habitación, estaba lo que nosotros en español llamamos un pesebre, que podía estar techado o podía estar al aire libre, pero era el lugar donde se guardaban los animales, como los pastos que comían. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos va a dar una idea de qué nos está hablando el Evangelio de Lucas. Tenemos una imagen más, que lo que tenemos que entender aquí es el término griego katalima. Katalima significa posada, pero también se podría entender como etapa o relevo. Porque esto lleva un poco a la confusión, ¿no? Cuando nosotros traducimos al español Catalima por posada, nos imaginamos un hotel o una posada al estilo moderno, y no existía eso en Palestina. Eso empezó a existir recién en época bizantina. Lo que había era como paradores o lugares donde la gente podía dejar atado el burrito, el caballo o el camello y pasar la noche. Eran lugares precarios para recibir visitantes, para recibir peregrinos que iban por el camino. Y lo que se nos dice, concretamente en el Evangelio de Lucas, es que no había lugar en esta posada, en esta catalima, que la posada en sí sería este lugar que estoy señalando, aquí arriba, ¿no? Esto estamos hablando de un modelo clásico, bastante parecido al plano que les mostré recién. Pero no solo porque estuviese atestado por el censo o porque había muchos visitantes en la ciudad, sino que pareciera que lo que nos da a entender es que ese lugar no era apto para una embarazada a punto de dar a luz. Es por eso que le facilitan este otro lugar, que ahí les voy a señalar con el puntero, que es el establo, en griego fatne, es una palabra que vamos a ver ahora. Fatné, que se traduce como pesebre, pero básicamente es esto, es el lugar donde se colocaban los animales. Es decir, que María, junto con José, da a luz a Jesús, lo envuelve en mantas o en pañales, que esto era muy común en Palestina, al igual que en Egipto, y le colocan este nombre que viene del cielo, ¿no? Jesús, el Salvador. Algo que es interesante tener en cuenta
porque esto estamos hablando en este encuentro mucho de tradiciones, de leyendas dentro de la iglesia. Desde el siglo II se sostiene esta teoría o esta leyenda de que Jesús nació en una cueva pesebre, ¿no? En los campos, en las grandes extensiones de campos, en las grandes estancias, los establos, estos fatné, estos pesebres, solían hacerse en cuevas excavadas en la roca, y es por eso que probablemente escritores de los primeros siglos de la Iglesia creyeron esta posibilidad de que Jesús nació en una cueva con animales. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es el protoevangelio de Santiago. El protoevangelio de Santiago es uno de los apócrifos que sostiene esta teoría de la cueva, al igual que otros evangelios apócrifos, como por ejemplo el Pseudo Mateo. Y en este icono, que es un icono griego, vemos perfectamente a José retratado como un anciano. Eso lo vimos en el encuentro de José, que es típico de los apócrifos. Y vemos también algo que es típico de nuestro pesebre. Seguramente esta imagen ustedes la deben recontra conocer, que es el burro y el buey, adorando a Dios. Esto que está en el Evangelio del Pseudo Mateo, otro apócrifo, dice que se cumplen las escrituras de Isaías capítulo 1, que dice que el burro y el buey reconocen a su dueño. Esto es algo que el profeta Isaías lo dice en un oráculo para referirse a que hasta el buey y el burro saben reconocer a su dueño, pero Israel no sabe reconocer a su Dios. Entonces, en el pesebre se cumple todo lo contrario, ¿no? Que la creación entera, representada por el burro y por el buey, reconocen a Dios entre nosotros.